Al despedirnos, Verushka nos regaló varias copias del álbum recién salido, una recopilación de canciones más famosas de su padre interpretadas por reconocidos artistas colombianos, entre otros Carlos Vives, que canta La Piragua. Fue un bonito detalle, que hizo que Sandra quedara un poco desconcertada cuando oyó las impresiones de Martín sobre la velada. Mientras regresábamos a nuestro hotel, una pequeña pensión junto a la iglesia al borde del río, la convicción con la que Verushka sostenía que la cumbia había nacido en el río, que era la madre de todos los ritmos, resonaba perfectamente con lo que Carlos nos había dicho. Lo que le incomodaba a Martín, según nos explicó, era la insistencia de Verushka en que las raíces de la cumbia se remontaban exclusivamente a los pueblos indígenas. Semejante afirmación, sostenía él, era más el reflejo de una posición de clase y de raza que una conclusión académica, un intento deliberado por suprimir las contribuciones de los afrocolombianos. Indiscutiblemente, la cumbia tiene elementos indígenas, instrumentos musicales como la caña de millo y la gaita vinieron, sin duda alguna, de los chimillas y los pocahuyes. Pero la gloria del género, tal como lo veía Martín, era su esencia incluyente, la forma en que se sintetizan multitudes, integrando con toda certeza los ritmos y las voces de los palenques. Ni el mismo José Barros sabía cómo surgió la cumbia, concluyó Martín, y para él, eso realmente no importaba. Solía decir que las palabras eran irrelevantes, que fuera lo que fuera la cumbia, era algo imposible de explicar con palabras. Era más bien algo que se sentía, algo que se vivía. Se dice que él mismo afirmaba que cuando se sentía derrotado, la cumbia lo llenaba de fuerza, y que cuando no tenía que comer, le hacía olvidar el hambre. La cumbia es el cuerpo, el río, la totalidad de la experiencia colombiana. Hoy, ayer y mañana es lo que nos une y por eso es importante que nunca nos refiramos a ella en maneras que nos puedan separar. Por un lado, según nos explica el libro, Verushka le atribuye el valor de la cumbia a las comunidades indígenas del Caribe, volviéndose un ritmo nacional por representar la idiosincrasia del colombiano, sumando el despegue internacional que tuvo el género en el siglo XX, que ayuda a que tanto afuera como dentro del país el ritmo fuera más fácilmente aceptado. Por otra parte, tenemos a Martín, el cual recalca la importancia de las comunidades negras colombianas y que una música que es puramente mestiza es lo que hace de la cumbia una música colombiana. Dejando de lado la postura que se quiera tomar, lo que me sorprendió personalmente fue la discrepancia tan abismal de parte de dos personas tan investidas en el género desarrollado en la misma parte del país, lo que me lleva a pensar sobre nuestra identidad como los colombianos. Como un país independizado del Reino de España, compartimos una serie de experiencias con el resto de países latinoamericanos, de las que se destaca el pensamiento occidental, enforzado por Estados Unidos y Europa, un pensamiento que recoge exclusivamente el pensamiento griego en adelante y en el caso de los países latinoamericanos desestima el conocimiento y las culturas precolombinas, generando una confusión de la identidad regional y nacional. Confundidos y apenados como nación, se termina generando una cultura sintética, que se genera principalmente de una cultura extranjera y al mismo tiempo regionalista. Ejemplo de estos fenómenos pueden ser los caleños, con su cultura de la salsa, o los paisas del mismo modo, con su cultura del reggaetón. El tiempo le ha dado a este fenómeno una incrustación en la cultura colombiana, ejemplificada en la cultura del despecho en los departamentos paisas, influenciado principalmente por la apertura que tenía la gente del campo a todo tipo de música extranjera al llegar a los pueblos y a las ciudades, principalmente al tango y a la ranchera, entendidas ambas en el tiempo como música urbana, música que los ganaderos y agricultores se llevarían consigo a las periferias. Siendo Colombia un país sumamente agrario en el siglo XX y por el fenómeno poblacional de la gente del campo migrando a la ciudad, estos géneros, junto al bolero, alcanzaron una alta popularidad. Sobre estas influencias nace el género del despecho, y su relación principalmente con el paisa en sí forman una cultura propia. Pero es la falta de autorreconocimiento que hace que un fenómeno como este se dé en un país con una cultura tan rica, una negación de quienes somos y una aceptación de la cultura del extranjero por encima de la nuestra. Esta mentalidad confunde nuestra identidad y nos llena de inseguridades. Estos sentimientos y disposiciones respecto a la cultura son directamente proporcionales a nuestra percepción del río, ese que fue tan importante en el siglo XX y del que nos alejamos por una negación en nosotros mismos, alimentado hasta cierto punto por la violencia ocurrida en el siglo pasado. Pero en mi opinión, no existe un futuro sin el valor económico, social y sobre todo cultural que el río aporta a nuestra identidad como colombianos.